Le damos la gloria al Señor que nos ha permitido venir un día más. Ayer iniciamos este servicio. Le damos la gloria a Dios porque hoy también podemos estar aquí juntos como hermanos en Cristo, bajo la cobertura gloriosa del Espíritu Santo, para compartir la palabra de Dios. Invitamos a todos los amados hermanos, los amigos que nos pueden ver por Facebook Live en esta noche, a compartir con nosotros este mensaje glorioso que es la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a la familia Charris, a la familia Julio, a la familia Rodríguez, a la familia González Rubio y a todos los hermanos y amigos que nos acompañan en esta noche. Vamos a compartir el Evangelio en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Juan 3:16. Dice así la preciosa palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Quien cree en él no es juzgado. El que no cree ha sido ya juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la acusación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras serán malas. Porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene hacia la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, vamos a orar para estar así iniciando la predicación de la palabra de Dios. Decimos: Señor y Dios que estás en gloria, Padre eterno y soberano Rey, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios, por la vida, por la salud, por la familia, por el hogar. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Te damos gracias aún por las luchas, por las pruebas, por las dificultades, por las adversidades. Señor, porque sabemos que a los que a ti te aman, todas las cosas obran para bien. Gracias, Señor, por el don de la salvación. Gracias por haber enviado a tu Hijo amado, a tu Hijo unigénito a este mundo, para salvar a este mundo perdido, Señor. Gracias por habernos elegido desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús, para esta salvación gloriosa, preciosa, que tú nos has regalado. Te pido que en esta noche, Señor, podamos ser bendecidos, Dios mío, por la presencia gloriosa de tu Espíritu, Señor. Que podamos ser, Señor, robustecidos, que podamos ser nutridos, Señor, a través de la administración de tu palabra. Que podamos ser bendecidos en grande manera, como familia, como hermanos, como vecinos, como amigos, Señor. Gracias te doy, Señor, por todos aquellos que se conectan en esta hora para participar también de este devocional, Dios mío. Padre, en tus manos encomendamos nuestra vida y la vida de nuestra familia, Dios mío. Pedimos que tu Santo Espíritu nos asista y nos guíe a toda verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, acabamos de leer uno de los pasajes más populares del cristianismo. Casi todos los cristianos en el mundo se saben de memoria ese pasaje que hemos leído, que es Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a leerlo nuevamente y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La gloria sea para el Señor. Amados, este pasaje nos hace recordar el maravilloso plan que Dios trazó antes de la eternidad pasada, un plan maravilloso que Él ha venido llevando a cabo a través de los tiempos.
Y nos remite entonces al capítulo 1 del libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis, Génesis capítulo 1. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, e hizo Dios separación entre la luz y la oscuridad, y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Y fue así la tarde y la mañana de un primer día. Aquí se inició el plan maravilloso de Dios, y en 6 días hizo Dios todas las maravillas que nuestros ojos pueden ver, y aún de las que no pueden ver. Hizo Dios este vasto universo que el hombre no ha podido descubrir ni siquiera en un mínimo porcentaje. Pero estamos seguros que Dios lo hizo con un propósito eterno que no será jamás truncado. Y el propósito eterno se desarrolló de una manera maravillosa, y en el 6º día creó Dios al hombre y lo puso sobre aquel huerto maravilloso que Dios preparó de antemano para poner allí la corona de la creación, que es el hombre. Y puso Dios al hombre y a la mujer con el propósito divino y eterno de que se reprodujeran en gran manera y poblaran toda la faz de la tierra, y Dios habitaría en medio de ellos, y ellos serían su pueblo, y Dios sería su Dios, con el fin de bendecir al hombre, con el fin de que Dios y su familia humana pudieran disfrutar de las grandes bendiciones que Dios tiene para con el hombre por toda la eternidad. Pero todos ya conocemos la triste historia de lo que sucedió algún día. Dice la palabra de Dios que el hombre desobedeció la palabra de Dios, el mandamiento divino, lo que Dios había advertido y que era para bien del hombre, y el hombre desobedeció la palabra de Dios, y aquello se convirtió en el pecado de toda la humanidad. Porque los hijos de Adán, nosotros, los hijos de Adán, heredamos de nuestro padre Adán esa naturaleza caída. Y a partir de allí, toda la humanidad se corrompió y se apartó de Dios. Podemos verlo en el libro de Génesis cuando la Biblia dice: y le dolió a Dios haber puesto al hombre sobre la tierra, porque todos los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo el mal. El hombre decidió, a partir del primer pecado de nuestro padre Adán, apartarse de Dios, desechar a Dios y comenzar a vivir de una manera autónoma. Se independizó de Dios, y el hombre cayó en las profundidades del pecado. Pero la Biblia dice que aún en medio de esta situación, Dios siguió amando al hombre. Por eso leímos en el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio según Juan, que de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuál mundo Dios amó? A ese mundo que Él hizo con un propósito eterno y divino, de Él habitar en medio de su familia humana. Le damos la gloria a Dios por ello, porque a pesar de la desobediencia del hombre, del pecado del hombre haberse rebelado contra Dios, de haberlo desechado, Dios siguió amando al hombre. Este es uno de los grandes misterios de la humanidad. Este es el gran misterio de cómo nosotros, habiendo desechado a Dios, Dios nos sigue amando. Por eso es que el amor de Dios es único, es inigualable, es infinito. Le damos la gloria a Dios, y dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, un amor eterno. El Señor le dijo al profeta Jeremías alguna vez: con amor eterno te he amado. Y ese amor al profeta Jeremías, sino a toda la raza humana. A pesar de nuestro pecado, de nuestra maldad, el Señor aún nos ama. Y el apóstol Pablo, escribiendo en una de sus cartas, dice: en esto se manifiesta el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros.
En el avance del plan divino y eterno de Dios, Dios había previsto desde la eternidad que el hombre había de fallar, que el hombre había de pecar, por cuanto Dios es omnisciente y es omnisapiente. Dios sabía que el hombre iba a fallar antes de su creación, lo sabía. Pero aún así Dios decidió crearlo porque Dios es amor. Pero también Dios, sabiendo que el hombre había de fallarle, Dios trazó un plan en la eternidad, y eso se llama el plan eterno de la redención humana. Por eso en el libro de Hebreos encontramos, hablando de Cristo como el Cordero Pascual, el Cordero del sacrificio, la Biblia dice que Cristo fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Dios había hecho un plan perfecto. Y encontramos aquí, hermanos, que la palabra de Dios dice: no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se apartaron a una todos se hicieron insensatos. Y a pesar de esa situación, como el hombre no puede buscar a Dios, como el hombre no quiere buscar a Dios, entonces Dios vino a buscar al hombre. Y lo leímos cuando dice: porque no envió Dios al mundo a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En un mal entendimiento de la palabra de Dios, algunos consideran que Dios no va a juzgar, que todos vamos a ser salvos, que por la muerte de Cristo todos los seres humanos serán salvados, porque Dios no vino a juzgar al mundo, no vino a condenar al mundo. Ciertamente, en la primera venida de Cristo, en su humillación, cuando Cristo dejó su trono de gloria y se hizo semejante a los hombres, lo que nosotros conocemos como el misterio de la humillación de Cristo. Cristo se hizo hombre, semejante a uno de nosotros. Y Cristo no vino precisamente para juzgar al mundo ni para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y vemos que el plan maravilloso de Dios consistió entonces que los pecados de la humanidad, todo el pecado de la humanidad, había de ser puesto sobre la humanidad de Cristo. Entonces Dios, en su infinita sabiduría, tomó el pecado de toda la humanidad en todos los tiempos de la humanidad y los colocó sobre Cristo. Y así Dios pudo juzgar al pecado en la carne. Dios juzgó al pecado, no a su Hijo, por cuanto su Hijo perfecto, impecable, no había y no hay pecado en él. Dios no podía juzgar a su Hijo. Dios juzgó al pecado en la carne de su Hijo Jesucristo. Pero siendo él el recipiente, el contenedor de los pecados de la humanidad, entonces él recibió la consecuencia de la ira de Dios. Dios vino contra el pecado. Cristo, muerte espantosa que él no merecía, esa muerte de el hombre por cual pecó de Dios. Pero en su segunda venida, cuando Cristo venga, Filipenses capítulo 4, en el escrito del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra de Dios que Cristo vendrá en la nube del cielo a buscar a un pueblo que él compró al más alto precio, al precio de su propia sangre. Y Cristo entregó su vida por toda la humanidad. Y dice la palabra de Dios que cuando él venga, va a venir como juez de toda la tierra. Él va a venir a juzgar a aquellos que no se arrepintieron de su pecado, aquellos que decidieron cerrar sus oídos para no oír, su corazón para no entender, para no recibir el sacrificio de Cristo como único medio. Cuando Cristo venga nuevamente, ya no va a venir en humillación como vino la primera vez, sino que va a venir en gloria. Aquel día vino como hombre, esta vez va a venir como Señor y juez de toda la carne. No podemos engañarnos al creer que porque Cristo vino en humillación la primera vez y no vino a condenar, no lo hará en su segunda venida. Pero el plan maravilloso de Dios
No es que todos los hombres sean condenados. Por eso Él ha provisto salvación. Y esa salvación está en su Hijo Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, quien cree en Él no es juzgado. Ahí tenemos la prueba de que Dios va a juzgar a través de Cristo Jesús a las naciones, a los hombres que se rebelaron contra Él y no han recibido la propuesta de paz, la propuesta de salvación que Dios ha extendido a toda la raza humana. El que cree en Él no es juzgado. Dice, el que no cree, yo quiero que usted tenga en cuenta esta palabra, hermano. Dice, el que no cree ya ha sido juzgado. Aquí no dice que va a ser juzgado. El pecador no va a ser juzgado. El pecador ya ha sido juzgado. Es más, ya ha sido condenado. Condenado. Por eso Cristo vino a librarnos de esa condenación. Por eso dice la palabra que Dios envió a su Hijo al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. No dice que vino a buscar y a salvar lo que se iba a perder, sino lo que ya se había perdido, lo cual nos deja en claro que esa condenación ya fue hecha desde la eternidad sobre los hombres que rechazaron el amor de Dios en Cristo Jesús. Y tenemos esta oportunidad desde la muerte de Cristo hasta su segunda venida o hasta el día del rapto de la iglesia mejor. Tenemos ese tiempo que la iglesia conoce como el tiempo de la gracia. Tenemos ese tiempo de gracia que el Señor nos ha dado por más de 2000 años para que todas las generaciones a partir de la muerte de Cristo y vida eterna en Cristo Jesús. Amado, qué precioso es lo que dice la palabra de Dios. Que Dios amó al mundo de tal manera. Es un amor inconmensurable. Es un amor que no se puede medir humanamente. No podemos medir el amor de Dios. El amor de Dios es inmensurable. No tiene medida. El amor de Dios es tan grande, amado, que estuvo dispuesto a sacrificar lo más valioso, lo más precioso que el Padre tenía en su presencia, y era su Hijo amado Jesucristo. Y lo envió como propiciación por nuestros pecados. Lo envió a morir en lugar del hombre que se había rebelado contra Dios. Amados, esta dispensación de la gracia, este tiempo que lleva más de 2000 años, ha sido dado por Dios en su misericordia, en su paciencia, en su bondad, para que todos los hombres busquen a Dios, para que todos los hombres se arrepientan de su pecado, a ese regalo hermoso que es la salvación. Porque déjeme decirle que la salvación es un regalo. La salvación no es algo que alguien pudiera comprar. La salvación no se puede comprar. Hay quienes piensan que haciendo buenas obras podemos llegar al cielo. Cuando alguien hace una buena obra, hay gente que dice, no, ese hombre se ganó el cielo con esa obra que hizo. Eso es mentira, hermano. Nadie se puede ganar la salvación. La salvación no es una recompensa para el bueno. La salvación, la vida eterna, no es una recompensa para el justo. La salvación es un regalo de Dios para los pecadores. Pablo dice en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y vosotros, pues es don, o sea, es regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que podemos vivir una vida de pecado, una vida de rebeldía contra Dios, pero que podemos hacer alguna buena obra para que Dios nos perdone, para encontrar gracia de Dios, u obligar a Dios que nos salve porque nosotros nos hemos portado bien, porque hemos hecho alguna obra de justicia. Pero la Biblia dice que nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia delante de Dios. Nuestras buenas obras de justicia no nos salvarán, antes nos condenarán, porque ellas muestran la rebelión
del hombre en contra de su creador. Y dice la palabra, el que en él cree no es juzgado, el que no cree ya ha sido juzgado. Cuando encontramos esta palabra que ya hemos sido juzgados, nos preguntamos, ¿cuándo nos juzgaron? ¿Cuándo vino ese juicio contra la humanidad? Déjeme decirle que el día que usted se arrepintió de su pecado y creyó que Cristo Jesús es el único medio de salvación dado por Dios a la humanidad, ese día que usted creyó, ese día usted fue juzgado por Dios. Y usted fue hallado, y yo fui hallado delante de Dios ese día culpable. Porque ese día Dios miró nuestra vida pasada y halló en que nosotros éramos mentirosos, que éramos ladrones, que éramos adúlteros, que éramos homosexuales y todos los pecados que usted se pudiera imaginar. Y ese día fuimos hallados culpables. Éramos culpables. Pero dice la palabra de Dios en el capítulo 5 del libro de Romanos, versículo 1 en adelante, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que dice: justificados pues por la fe. Ese mismo día que usted fue juzgado, que yo fui juzgado por los pecados cometidos, por nuestra rebelión contra Dios, Dios mismo determinó por su gracia, porque nosotros habíamos creído o hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él decidió que nosotros no somos culpables de pecado. Él nos perdonó todos los pecados pasados, los presentes y los futuros en Cristo Jesús nuestro Señor. Hemos sido justificados por gracia. Nada hemos hecho para merecer esta salvación. Lo único que hemos hecho es extender nuestra mano para recibir el regalo de la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué grande es el amor de Dios. Amados, ahora ya no somos enemigos de Dios. Ahora ya Dios no nos imputa de pecado. Ahora Dios no nos juzga de pecado, porque Él nos ha perdonado. Él dice que nuestros pecados fueron arrojados a las profundidades de la mar y Él no se acuerda más de ellos. Amados, miren lo que dice aquí. Y esta acusación no es para los creyentes. Esta acusación es para los que no creen. Dice, y esta es la acusación. La versión Reina Valera y dice, y esta es la condenación. Pero esta versión textual lo vierte de manera más acertada. Y esta es la acusación. ¿De qué va a acusar el Señor a los hombres en aquel día? Mire la acusación. Y esta es la acusación. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? La luz es Cristo Jesús nuestro Señor. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dios en su infinita misericordia y amor decidió desde la eternidad pasada un día en que Él enviaría a su Hijo como la propiciación de nuestro pecado, a morir una muerte expiatoria, una muerte vicaria, es decir, Cristo iba a tomar el lugar del hombre pecador para poder salvarlo de la condenación que pesaba sobre él. Y dice la palabra de Dios que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. La Biblia dice que las obras de los hombres siempre han sido malas. Aún aquellas que el hombre pretende levantar como obras de piedad, obras de gloria, obras de justicia, delante del Señor no lo son. Le damos la gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, porque todo el que practica lo malo aborrece la luz. Todo el que practica el pecado aborrece a la luz. Todo el que vive en pecado aborrece a Cristo, porque Cristo es la luz del mundo. Y ayer hacíamos una encuesta en familia y preguntaba yo a los que participamos ayer en este primer devocional que iniciamos ayer a causa de esta cuarentena que estamos viviendo: ¿por qué usted no sigue al Señor? Y la respuesta es: porque me atraen las cosas del mundo.
Y preguntamos a más de 5 personas y todos dijeron lo mismo, porque estamos atados a las cosas del mundo. No queremos dejar las cosas del mundo. Y a veces decimos nosotros, sin entender lo que decimos, yo amo al Señor, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero seguimos practicando lo malo, apegados al mundo, sin querer desprendernos de Él, pero decimos que amamos al mundo y eso es una obra de maldad delante de Dios. La Biblia dice, el que dice que me ama, mi palabra guardará. Es decir, el que dice que ama a Jesús debe amar y hacer la voluntad de Cristo, hacer la voluntad de Dios. Pero no queremos venir a la luz para que nuestras obras no sean expuestas. Muchas veces cuando le hablamos a alguien de la salvación en Cristo, la gente dice, no hermano, yo sé que es verdad lo que usted dice, es verdad lo que los evangélicos dicen, que los cristianos dicen, eso es verdad. Lo que pasa es que yo no quiero ir a cristiano todavía, que yo tengo que dejar muchas cosas. Es que yo tengo 2 mujeres y yo las quiero todas 2, hermano. Yo no me puedo desprender de una. Yo las quiero mucho, hermano. Y yo soy responsable Yo no soy un hombre malo. Dicen, ¿verdad? Dice, yo tengo que dejar entonces, cuando yo deje a esa mujer que tengo y cuando yo deje el ron, cuando yo deje el cigarrillo, cuando yo deje los vicios, cuando yo deje todo lo malo que yo haga, entonces yo voy a la iglesia. Cuando yo abandone toda esta mala práctica en mi vida, entonces yo voy a ir a la iglesia a buscar a Dios. Amado, eso es un error. Nadie puede por sus propias fuerzas abandonar su pecado. El hombre está atado de manera tal que no puede desprenderse del pecado. Si el hombre pudiera desprenderse del pecado, Cristo no había venido a sufrir esa muerte horrible que murió en nuestro lugar, sino que Dios nos había dado alguna pauta para abandonar el pecado. El hombre ni puede ni quiere abandonar el pecado. La Biblia lo dice muy claro, que nosotros los que hemos creído en Cristo, dice que fuimos arrancados. Nosotros no nos separamos del pecado. No, Señor. Dice que fuimos arrancados, así como se desarraiga una planta de algún lugar, así fuimos nosotros arrancados del reino de las tinieblas y fuimos trasplantados al reino de su Hijo amado Jesucristo. Ningún hombre abandonó el pecado, ninguno. Nadie tiene la capacidad de abandonar el pecado. El Señor en su gracia nos arrancó del reino de la tiniebla y nos plantó en una buena tierra, en el reino de su amado Hijo Jesús. Hoy los que confiamos en el Señor, los que tenemos nuestra esperanza en Él, sabemos que si estamos ahora en Cristo, ha sido por la misericordia de Dios, que nada hemos hecho para merecer esta gracia. Por eso le decimos a aquellos que pretenden limpiarse primero para poder llegar luego a la iglesia o para llegar a Cristo, amado, eso es un error. El Señor quiere que vengamos a Él tal y como somos, tal y como estamos. No tenemos que limpiarnos porque el hombre no se puede limpiar. Vengamos así leprosos, llagosos, malolientes, andrajosos, como estamos a causa del pecado. Vengamos a Él así y Él nos limpiará, Él nos lavará con su sangre preciosa, así como hizo el padre en la parábola del hijo pródigo. Dice la palabra de Dios que el hijo, había un hombre que tenía 2 hijos y el menor de sus hijos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes a ambos. Y el muchacho se fue a una provincia lejana y se llevó todo el dinero que su padre le había dado. Y allí vivió perdidamente y derrochó y malbarató y desperdició todo lo que su padre le había dado. Cuando ya había agotado todo, vino una gran hambruna sobre aquella tierra. Y cuando ya no tenía dinero, entonces ya no tenía amigos. Si no hay dinero, no hay amigos. Y él pensó,
dice la palabra, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, pero recíbeme aunque sea como uno de tus jornaleros. Y dice la palabra de Dios que cuando el muchacho iba llegando a su casa, su padre, que lo esperaba todos los días, salió corriendo hacia él y se colgó en su cuello y lo besó y ordenó a sus servidores que hicieran una fiesta, que lo bañaran, que lo lavaran, que lo perfumaran, que le pusieran un vestido nuevo, que le pusieran calzado en sus pies, que le pusieran un anillo en su mano. Lo que hizo el padre fue restituirlo a la condición de hijo, nunca a la condición de jornalero, porque los hijos de Dios no pueden ser jornaleros, ellos son los herederos de Dios. Lo que hizo fue restituirlo a la condición de hijo. Amados, y en este tiempo los hombres creen que se pueden limpiar de su pecado, pero los hombres no pueden. Hoy estamos en cuarentena, muchas iglesias tuvimos que cerrar por orden del gobierno nacional y local, y hay algunas iglesias que decidieron no cerrar. Eso es respetable, respeto esa posición, pero yo decidí cerrar la iglesia por respeto a la autoridad primero y por respeto a los hermanos, porque no quiero que ningún hermano resulte infectado. No porque yo voy a ser infectado, es que no quiero infectar a alguien más, porque si soy portador y voy a reunirme con los hermanos en la iglesia, pudiera infectar. En Corea del Sur ocurrió un caso, se reunieron los hermanos en una iglesia evangélica, también ocurrió en Houston, Texas, en los Estados Unidos, y en la iglesia de Corea se infectaron 800 cristianos en una sola mañana, una iglesia que caben 5,000 personas, y se infectaron 800 personas, y en Houston, Texas, se contaminaron 175 creyentes, porque asistieron a la escuela bíblica. No vamos a juzgar aquí a nadie, solamente queremos dejar en claro que lo hacemos por amor a nuestros hermanos en Cristo. Es mejor ser prudente y esperar un tiempo. No significa que vamos a abandonar a Dios y vamos a abandonar su palabra. Gloria a Dios por este medio que nos ha provisto, donde podemos conectarnos desde nuestros hogares y compartir la palabra de Dios. Le damos la gloria al Señor. Seguimos con el tema, hermano. Nadie se puede limpiar de su pecado. Ahora, con este problema del coronavirus, muchos quisiéramos ser libres, que hubiera una vacuna. No importa cuánto costara, estaríamos dispuestos a pagar por ella. No queremos morir infectados por este coronavirus. Si tuviéramos el dinero suficiente para comprar una vacuna muy cara, la compraríamos, porque no queremos morir. Pero qué paradoja tan terrible, hermanos. Qué paradoja terrible. El coronavirus nos puede matar y estamos dispuestos a pagar por una vacuna que nos salve la vida. Y Cristo nos está ofreciendo salvación y vida eterna gratis, y los hombres no quieren recibirlo, y es gratis. Y es gratis. Eso muestra el grado de rebelión del hombre contra Dios. Le damos la gloria a Dios. Ahora, el coronavirus va a matar a muchas personas, como hubo la peste bubónica, como la gripe española, como el H1N1, como el SIDA y otras enfermedades que han venido como consecuencia del pecado de la humanidad. Y muchos murieron, pues también muchos han muerto y muchos van a morir a causa del coronavirus. Ojo, muchos van a morir. Pero el pecado es la peor pandemia que ha invadido la humanidad, porque el pecado no ha contaminado a unos, ha contaminado a todos. Todos hemos sido contaminados con el virus de la desobediencia, con el virus del pecado. Todos estamos bajo condenación. Gloria a Dios por Jesucristo, que nos ha regalado salvación y vida eterna. Le damos la gloria al Señor. ¿Qué más dice la palabra? Porque el que practica lo malo aborrece la luz. Aunque digamos con nuestra boca
que creemos en Dios, que amamos a Dios, si practicamos lo malo, si hacemos el pecado, eso es la mayor prueba de que aborrecemos a Dios, de que aborrecemos a Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero hoy le damos la gloria al Señor de que es Dios quien ha entrado en nuestro corazón. La Biblia dice que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y eso prueba que usted no pudo hacer nada para salvarse. Porque cuando usted no existía, ya Cristo lo había salvado. Eso prueba de que usted nada puede hacer para salvarse. El Señor nos salvó antes de nuestra creación, antes de ser creado. Ya el Señor nos había salvado. Quiero leerles un pasajito. No lo voy a demorar mucho, porque hoy estamos apenas iniciando este devocional a través de esta tecnología, gracias al ingeniero de audiovisuales, tu hermano Nicolás, que nos ha provisto esta tecnología. Gloria a Dios por él. En Romanos capítulo 8 dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Óigase lo que dice. Dice Pablo, ahora pues, esa frase ahora pues es un enlace con lo que él venía enseñando anteriormente. Y lo enlaza con esta palabra gloriosa, maravillosa, con esta palabra poderosa. Y esa palabra es: ninguna condenación hay. Nadie nos puede robar esta salvación, ni Satanás mismo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que están en la iglesia. No dice para los que están en alguna religión. No. Aquí dice para los que están en Cristo Jesús. Amados, esa es la puerta grande, espaciosa, la puerta gloriosa que Dios decidió abrir para que los pecadores entraran por ella. Hay una parábola de un hombre que hizo una fiesta de boda para su hijo. Y a todos los que él había invitado, unos se excusaron de una manera y los otros de otra, y no vinieron a la fiesta aquello a lo que ese señor había invitado. Y viendo el padre de familia que los invitados no habían llegado, le dijo a sus siervos: ahora vayan por las calles, por los valles, por los montes, por las montañas, y traigan a los cojos, a los mancos, a los tuertos, a los sordos, a los ciegos. Traigan a todos para que se llene mi casa. Esa es la gracia de Dios. No tenemos que limpiarnos por nuestros propios medios, porque no lo vamos a hacer. Venga cojo, venga tuerto, venga sordo, venga ciego, venga como esté, porque es el Señor quien le ha ido a buscar, y entre a su casa, porque Él ha abierto esa puerta. Y esa puerta es el Señor Jesucristo. No hay otro camino por el que podamos llegar al Padre. La Biblia lo dice, que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador. Y ese mediador es Jesucristo, su Hijo amado. Y hoy tenemos esa bendición de estar en Cristo. Hoy estamos en Cristo Jesús y no hay ninguna condenación para nosotros. Recuerdo hace años, hace como unos 20 años, cuando iniciábamos en el Evangelio mi esposa y yo, y fui a evangelizar a mi familia allá en ese precioso barrio donde nacen muchos y se crían pocos. Allá en el barrio Rebolo, uno de los barrios más hermosos de Barranquilla, donde nace la crema innata de la sociedad barranquillera. Y fui a hablarle a mi familia de lo que Cristo había hecho en mi vida, de lo que el Señor ha hecho por mí. Y yo pensaba que ellos me iban a recibir con los brazos abiertos. ¡Ay, qué bueno! Ahora eres aleluya, eres evangélico, ven eso. Antes, por el contrario, alguien queriendo avergonzarme me dijo: oye, Jesús, ¿y tú crees
que Dios te va a perdonar todas esas maldades que tú hiciste. Y yo recuerdo haberle contestado a aquella mujer que es mi familia. Y le dije, ¿cuáles maldades? ¿Yo acaso hice algunas maldades contigo? Tú sabes lo que yo he hecho. Pero a mí me contaron todo lo que tú hacías. Yo digo, bueno, te contaron mal. Porque ellos no tienen ni idea de lo que yo hacía. Te contaron poquito. No te alcanzaron a contar todo. Yo era más malo de lo que tú crees. Pero yo no creo que Dios me vaya a perdonar. Yo no lo creo. Y ella me dijo, bueno, viste, para que vea que tú sí eras malo. Yo le dije, así es, yo no creo que Dios me vaya a perdonar por todo el mal que yo hice. Yo lo que creo es que Dios ya me perdonó. Desde aquel momento en que yo reconocí que era un pecador y le dije al Señor, Señor, perdóname. Yo creo que Él me perdonó. Tenía yo como 20 años, como 2 años en el Evangelio. Eso hace como 20 años. Y estoy seguro de que Dios me perdonó. Que Dios me libró de la condenación del pecado. Me sigue librando de la condenación del pecado. Y me librará de la condición de pecador hasta el día de Jesucristo. Amado, le damos la gloria a Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad. Dios ha sido demasiado bueno para con nosotros. La gracia consiste en recibir del Señor lo que no merecemos. Y la misericordia consiste en no recibir del Señor lo que realmente merecemos. Pero por su gracia, hoy estamos nosotros en Cristo Jesús. Por su gracia estamos en Cristo Jesús. Y ninguna condenación hay para nosotros. Porque Dios es fiel. Él lo ha dicho y nosotros debemos creerlo. Le damos la gloria a Dios en esta noche por los que estamos aquí presentes y por los que nos están viendo a través de este video. Le doy la gloria a Dios. Estoy viendo aquí en pantalla al coronel Mario López. Coronel, Dios le bendiga. Curso, compañero de escuela. Le doy las gracias al Señor porque usted ha escuchado este mensaje glorioso en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quiere decirle que el Señor le ama profundamente más de lo que usted se puede imaginar. Y a todos aquellos que nos están viendo, el amor de Dios es tan grande que no podemos escapar de él. Le damos la gloria a Dios. Le doy la gloria a Dios por mi esposa, que me ha estimulado en estos días a que hagamos esto. La verdad que la tecnología me atropella, pero tenemos un ingeniero de audio, video y él nos ha ayudado en esta noche. Espero poder seguirlo haciendo durante todos estos días de cuarentena y que podamos agradar a Dios a través de esta actividad. Les invito a orar. Vamos a orar para que el Señor en su misericordia, en su bondad, si Él quisiera librarnos de esta peste, Él lo hará, porque Él es soberano. Nadie puede obligarle a hacer algo que Él decida no hacer. Pero estoy seguro que en su misericordia, Él nos dará a nosotros más de lo que merecemos. La Biblia dice que nos dará más de lo que pedimos o entendemos, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a orar, hermano, lo invito a orar. Padre y Dios que estás en gloria, gracias te damos en esta noche por tu amor nuevamente, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros, Señor. Gracias, porque aunque no lo merecíamos, Señor, lo que merecíamos era permanecer en la condenación, pero a ti te plació librarnos de esta condenación, Señor, y salvarnos a través de la fe en Cristo Jesús, Señor. Mira, Señor, mis hermanos aquí reunidos en nuestro hogar, Dios mío. Mira a los hermanos que nos están viendo, Señor, a través de Facebook Live. Mira a los amigos que nos están viendo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de ellos, Señor. Mira cuántos infectados hay en este tiempo en el mundo entero, Señor. Cuántas personas están infectadas de este virus, Señor, coronavirus, que ha denominado la ciencia, Dios. Pero hoy venimos ante ti, Señor, reconociendo que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia.
Venimos reconociendo que sin ti, Señor, no somos nada. Venimos reconociendo que sin ti nada podemos hacer, Dios mío. Te pedimos que nos libres, Señor, de esta epidemia, de esta pandemia, Señor, de este virus que ha matado a miles de personas en el mundo. Te rogamos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros, de nuestra familia. Te ruego por nuestra familia incrédula, aquellos que no creen, Señor, aquellos que se han negado a oír con sus oídos y a creer en su corazón que tú eres Dios y que eres bueno y que para siempre tu misericordia. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que nos dé la esperanza gloriosa, Dios mío, como dice tu palabra, de estar presentes en el día del rapto de la iglesia, en el día del levantamiento de la iglesia, en el día del arrebatamiento de la iglesia, por habernos perdonado los pecados, Señor. Tenemos esa oportunidad. Que podamos estar delante de ti, Señor, en aquel día, que podamos estar en pie delante de ti en aquel día, y que podamos decirte, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Amigo, Cristo viene. Esa es la verdad bíblica. Cristo viene, así lo dice el Espíritu de Dios en la Escritura. Cristo viene y va a venir con gloria, va a venir como Señor y Rey. La Biblia dice que Él es Rey de reyes y es Señor de señores. Aquel día vino en humillación, ahora vendrá en gloria. Aquel día vino como hombre, ahora vendrá como Dios, a establecer un reino que no será jamás destruido, como dice en el libro de los Salmos capítulo 2. Cristo viene, hermanos. Cristo viene, familia. Cristo viene otra vez. Y va a venir a buscar a su pueblo, a su iglesia. Esa iglesia que Él compró al más alto de los precios, a precio de sangre. Le damos la gloria a Dios por su Escritura. De tal manera amó Dios al mundo. Gloria a Dios, no alcanzamos a comprender la dimensión de su amor. Que ha dado a su Hijo único, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, amigo, esta invitación es para todos, no es para los cristianos, esta invitación es para todos los hombres, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga esa vida eterna, está en su Hijo Jesucristo. Yo quiero orar por aquellos que a la distancia quieren hacer una oración de arrepentimiento. Esta palabra a veces suena duro a los oídos de algunas personas, pero la Biblia dice, arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Si usted quiere recibir a Cristo ahí donde está, a la distancia, usted puede hacerlo solamente creyendo en su corazón, que no sean palabras de dientes para afuera, sino que venga de lo profundo de su corazón y usted le diga al Señor, Señor, reconozco que he pecado contra ti, que soy alma pecadora, Señor. Reconozco que te he aborrecido, Señor, y me arrepiento de mi pecado y de mi maldad, y te pido perdón. Y por misericordia, Dios mío, me acojo, Señor, a tu salvación. Sálvame, Señor, porque tú eres el único que puede salvarme, Señor. En tus manos encomiendo, Señor, la vida de todos aquellos que hicieron esta corta oración de arrepentimiento, Señor. Y también te pedimos, Señor, que nos guarde. Mira tu iglesia extendida por toda la tierra. Muchos cristianos van a morir, Señor, a causa del coronavirus. Para el mundo, para los hombres morirán, pero para ti dormirán en tu presencia a esperar el día de la resurrección de los muertos, Señor. Gracias por esa promesa de salvación. Gracias por nuestra familia. Te rogamos que nos libre de este mal, Señor, de esta pandemia que se llama pecado. Perdónanos, Señor. Líbranos también del coronavirus y de toda plaga, de toda enfermedad. Afirma nuestros corazones con la gracia, Señor, y ayúdanos a perseverar firmes hasta el día de la venida de Cristo Jesús
por su iglesia, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, bendigo a todos los que nos están viendo, Señor, la distancia, a todos los hermanos de la iglesia Jesucristo, Esperanza de Gloria, y también a todos los amigos que nos ven. Gracias le damos al Señor por la vida de ustedes y también por nuestra vida. Amados, lo invitamos a estar mañana a las 9 de la noche. Nuevamente estaremos a través de este mismo medio para seguir bendiciendo al Señor, alabando al Señor, adorando al Señor, tributándole a Él todo honor y toda gloria, porque Él es el único que lo merece. Que Dios les bendiga, amados. Que Dios les guarde. Aquí finalizamos.